Tras 26 años de vigencia del que entonces se llamaba Tratado de Libre Comercio, el 1 de julio del año pasado entró en vigor el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El TEMEC implicó largas negociaciones en materia de derechos laborales, reglas de origen, salarios, medio ambiente, prácticas regulatorias, entre otros. Un hombre que estuvo en la primera línea de la negociación es Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC de la Secretaría de Economía y socio del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Hoy estará él con nosotros y también en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Kenneth Smith, bienvenido. Estamos a un año de la entrada en vigor del nuevo TEMEC, que implicó muchísimas negociaciones, frente a lo cual estuvo usted en la primera línea de negociación y de batalla. ¿Afectó la pandemia este tratado que implicó muchísima negociación? Muchas gracias, Estela, por la invitación. Pues definitivamente hay que tomar en cuenta que el TEMEC entró el 1 de julio del año pasado en medio de la peor crisis económica que ha vivido nuestro país y la región. Entonces sí hubo una afectación en términos de la actividad económica, un desplome de casi el 20% en el segundo trimestre del año pasado de nuestra economía, y en ese sentido afectó también al comercio, pero lo afectó menos de lo que se esperaba. La OMC esperaba que cayera en un 30% a nivel global del comercio, y se ubicó más o menos en una caída de 10%. Entonces empezamos a ver signos de recuperación hacia finales del año pasado, y ya para el primer trimestre de este año tuvimos cifras récord en términos de nuestro comercio con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Entonces la certidumbre a largo plazo que brinda el TEMEC es lo que ha ayudado a que se empiece a recuperar el comercio en nuestra región. Excelente noticia. Bueno, el TEMEC es un elemento central en la política comercial, de inversiones, de empleo para nuestro país. ¿Los logros que se habían previsto se han cumplido? ¿En dónde estamos parados en este momento? A mí me parece que ha sido un año exitoso este primer año del TEMEC. Por un lado, las cifras comerciales, como mencionábamos, han incrementado de manera importante. Esto refleja que el tener un ambiente a largo plazo de cero aranceles entre los productos, los bienes que se comercian al interior de América del Norte, genera competitividad para nuestros exportadores. Esto es algo positivo. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que uno de los factores esenciales para que aprovechemos al máximo el tratado es justamente que se cumplan con los compromisos que ahí están plasmados y que demos una señal de que somos un país que está dispuesto a cumplir con sus obligaciones internacionales. En diversos sectores ha habido cuestionamientos por algunas políticas que ha tomado el gobierno en el último año en materia energética, en materia agrícola, por ejemplo, la prohibición de la importación de semilla de algodón de Estados Unidos por razones ideológicas, a pesar de que nuestra ley de bioseguridad sí lo permite. Entonces, por un lado, estamos viendo oportunidades muy importantes gracias al TEMEC, gracias a la modernización del tratado y los 12 capítulos nuevos que se añadieron en materia de comercio digital, anticorrupción, apoyo a las pymes, etcétera. Pero por otro lado, es importante que las políticas domésticas en nuestro país sean conducentes a atraer más inversión. Esa es la manera en que vamos a poder aprovechar el tratado. ¿En qué sectores específicamente hay que trabajar mucho más de esta última parte que nos comenta Kenneth? Bueno, es interesante que el TEMEC va a fortalecer de entrada a los sectores que ya eran exitosos en México, donde habíamos construido una plataforma de exportación en los últimos 25, 27 años, que es, por ejemplo, en el sector automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo, eléctrico, electrónicos, porque hay nuevas disciplinas en el TEMEC que facilitan el cruce fronterizo, facilitan el comercio. Entonces estos sectores se van a ver beneficiados, pero también en el TEMEC hay cambios sustantivos en materia, por ejemplo, de propiedad intelectual para promover las patentes, promover la innovación tecnológica, y eso va a ayudar y ya está ayudando, por ejemplo, al sector de equipo médico, que es esencial hoy en día cuando estamos en medio de una pandemia, desde equipo de protección básico para trabajadores de la salud hasta equipo para cirugía con alta tecnología, y también oportunidades importantes que se pueden abrir en el sector de farmacéuticos y la economía digital. Ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos en estos sectores, así como en el agrícola y agronegocios, para asegurar
transparencia en las políticas públicas, en los procesos de normas y todo lo que viene siendo regulaciones para facilitar el comercio con nuestro principal socio comercial y, por supuesto, con los 50 países con los que tenemos tratados de libre comercio. Y para dar certidumbre a la inversión, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Por supuesto. Kenneth, en el caso, es obvio que en un tratado de libre comercio, por ejemplo, algo que México, Estados Unidos y Canadá pues no tuvieron en un principio un acuerdo, costó mucho llegar a consensos, fue en el tema laboral. ¿Cómo estamos en este momento? Precisamente esta semana se reunió el Consejo que trata este tema, que ha sido un tema donde parece que todavía hay que negociar más. Así es, el capítulo laboral del TEMEC es el capítulo más avanzado que hay en cualquier tratado de libre comercio en términos de la defensa de los derechos de los trabajadores e incluye disposiciones en materia de democracia sindical. Como tú bien indicas, hay 2 casos ya que se han puesto sobre la mesa por parte de Estados Unidos en contra de México, en contra de una planta de General Motors y una empresa de autopartes en Matamoros, y en este momento lo está analizando el gobierno de México. Va a ser muy importante cómo se conduzca la defensa y el análisis de estos casos en particular, porque van a marcar el tono de la relación laboral al interior del TEMEC. Hay que recordar que es la primera vez que se utilizan estos mecanismos de solución de disputas. Durante el Telecán no había los instrumentos y la posibilidad de acudir a mecanismos de respuesta rápida como lo hay en el TEMEC. Entonces, de alguna manera, los gobiernos están aprendiendo sobre la marcha. Es muy temprano para decir si hay fundamentos con base en lo que está poniendo Estados Unidos sobre la mesa, pero va a ser importante que México analice el caso, que resuelva problemas si en efecto los hay, y si no los hay, que trabaje con las empresas en México para defenderlas ante el gobierno de Estados Unidos, porque es un caso Estado-Estado, es decir, el gobierno de Estados Unidos demanda al gobierno de México y en ese sentido debe conducir el proceso la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. Entonces hay que ver muy de cerca estos 2 casos. Y que por lo que hemos visto hasta esta semana, insisto, ha actuado rápidamente, de forma expedita en este mecanismo de respuesta rápido que menciona. Vimos a Alejandro Encinas en esta negociación. ¿Considera que ha sido oportuna la respuesta del gobierno mexicano? Bueno, el gobierno está reaccionando de conformidad con lo que se establece en el TEMEC, que es recibir las solicitudes de Estados Unidos, analizarlas, ver si existen los fundamentos y regresar con Estados Unidos para analizar qué soluciones se le puede dar en México. Si esto se soluciona a satisfacción de ambas partes, entonces ya no se va a un panel, ya no hay la posibilidad de que hubiera represalias comerciales contra las empresas. Todavía no hemos llegado a esa fase donde ya hay un acuerdo entre México y Estados Unidos del camino a tomar, pero en un inicio se está analizando la información de conformidad con lo que establece el tratado y ya veremos en las próximas semanas si en efecto se resuelve el tema o se complica y existe la posibilidad de que se vaya a un panel arbitral. Por último, Kenneth, ¿nos quedamos únicamente con el TEMEC como el gran tratado para impulsar el desarrollo de nuestro país o hay que seguir trabajando en otros donde también México se ha insertado? Sin lugar a dudas, el TEMEC es nuestro principal tratado de libre comercio porque concentramos más del 80% de nuestro comercio con Estados Unidos, pero no es el único. Al contrario, tenemos una red de 14 tratados con 50 países y tratados de nueva generación que van a ayudar también a fortalecer la competitividad de México, como es el Acuerdo Transpacífico, también la Alianza Pacífico con los países de Sudamérica, con Chile, Perú y Colombia, y también, aunque no ha entrado en vigor, el tratado que modernizamos con la Unión Europea. Entonces yo creo que estos 3 instrumentos, además del TEMEC, le pueden brindar una fortaleza muy importante a México en materia de competitividad y opciones para nuestros exportadores y hacer de México un país atractivo para la inversión y un trampolín para exportar a otras regiones del mundo. Tenemos que verlo en conjunto, además de las enormes ventajas que nos puede brindar el TEMEC. Kenneth Smith Ramos, muchísimas gracias por su participación y por hacer un balance tan importante a un año de la entrada de vigor en un escenario sin duda difícil, pero nos deja optimistas calificando de exitoso como sea este primer año. Muchas gracias, Kenneth. Muchísimas gracias, Estela, a tus órdenes. Hasta pronto. Vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo Beloya. Se cumple el primero de 16 años de la vigencia pactada para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Un instrumento importante,
Tan solo hay que considerar que en el periodo para enero y abril, el comercio bilateral ascendió a cerca de 208,000 millones de dólares, representando casi el 15% de intercambio de bienes de Estados Unidos con todo el mundo. De ese tamaño la importancia en el cambio comercial que se tiene entre países. México es el segundo mercado para las exportaciones estadounidenses, tan solo después de Canadá, y también es el segundo proveedor de las importaciones de Estados Unidos, tan solo después de China. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Mi querida Estela, siempre es un gusto. Bueno, pues se cumplió un año. Yo pensaba, y qué bueno lo que nos dice Kenneth, pero que con la pandemia, con todo y TEMEC, nos iba a ir francamente mal. Pues mira, fue un año atípico, sin duda. Este primer año, el primer recorrido de estos 16 que tendrá la vigencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que sin embargo no ha estado exento de cuestiones y polémicas, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta las cifras que derivan del propio devenir del tratado, y tan solo para tenerlo esto claro, nada más en enero, entre enero y abril del pasado año, que fue pues de alguna manera también como ese inicio de la pandemia, pues tuvimos 208,000 millones de dólares como intercambios comerciales de nuestro país, sobre todo con el vecino del norte, con los Estados Unidos. Y ahora, pues con cuestiones a resolver, con cuestiones que todavía quedan sobre la mesa, como lo es sin duda el capítulo laboral, que es una cuestión que ya, como tú has visto, ha estado sobre la mesa permanentemente, y algunas otras situaciones que seguramente tendrán que ver con ese afinar o con ese precisar cuáles son los puntos que requieren ajuste de válvulas, como lo es el tema medioambiental y como lo es el tema energético. Sí, sin duda, este es súper importante, ¿no? El tema Así es. energético, que todavía hay mucho por trabajar, por esperar y por definir por parte de esta reforma que se ha enviado al Congreso. Que sin duda, pues bueno, no estará exento de polémicas y de desacuerdos en su momento, que seguramente serán salvables. Ojalá, Guillermo, pudieras un poco decirle al público en qué consisten estas... Claro. Porque implicó mucha negociación previa, pero todavía sigue siendo un tema en el que hay que trabajar. O sea... Sin duda. Mira, la reforma de 2019 vino a ser la preparación para que estuviera listo el terreno en la implementación del tratado, y era una de las condiciones de negociación. Que hubiese mucha mayor apertura para las negociaciones sindicales, mucha mayor transparencia, que hubiese mejores condiciones conjuntas, sobre todo en aquellas empresas que tienen un gran intercambio manufacturero, México, Estados Unidos. El caso automotriz. El caso automotriz, sin duda. Y también de la propia declaración conjunta se infiere lo que está de alguna manera como preocupación entre ambos países. Primero, ¿cómo va el desarrollo y la implementación real por legislación secundaria de la reforma laboral de 2019? Segundo, ¿cómo estamos conjuntamente como países dándole, digamos, un cerco de prohibición o cerrándole el paso a aquellas importaciones de componentes o de productos que vienen a dañar la relación comercial México, Estados Unidos, Canadá? Y eso pues tiene que ver sobre todo y fundamentalmente con países asiáticos, donde todavía no hay un acuerdo claro para prohibir esos productos que provienen de países donde hay trabajo forzado o trabajo obligatorio. Sobre todo por la cantidad de cadenas vinculadas de producción que tienen. Y de empleo. Y de empleo, y sobre todo esto se magnifica en las empresas que están asentadas a lo largo de la frontera, donde ese intercambio, que todavía, pues bueno, son temas pendientes por la pandemia, la apertura absoluta de las fronteras para el tránsito de personas que se signifiquen en productividad de este tipo de empresas, es una de las cosas que se tendrán que resolver las próximas semanas. Bueno, pero balance, ¿coincides con Kenneth Smith? Yo creo que es bueno, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje, sin duda. Se habrán de afinar ahí ciertas cuestiones y también surgirán nuevas polémicas que veremos en la mesa. Ya lo creo. Ya Trump quedó en la historia, pero el tratado sigue. Afortunadamente, pero seguimos adelante. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias, querida Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta del 40.